y podemos compartir lo que acabamos de recibir. Amén. Amén. Decir de verdad que es bien importante esta lección, porque pues digamos, estamos nosotros muy acostumbrados o estamos siempre hemos visto la luz y las tinieblas. Eso es indudable, que siempre he visto la luz y las tinieblas, pero no como el hermano aquí lo viene a exponer. En primer lugar, dice que la palabra vino, y cuando la palabra vino, trajo la luz. Porque en Génesis, cuando él dijo, hágase la luz, a través de la palabra vino la luz. Entonces, dice que ese es un segundo requisito para generar la vida. O sea que cuando Dios habló, era la palabra de Dios, era el verbo. Y dice y la verdad que hablar no es algo insignificante, porque él pone el ejemplo ahí de que si alguien o abre una reunión y no habla, y todo el mundo lo está esperando que hable, es una situación bastante incómoda. Y ese no es el objetivo, pues, sino que el objetivo es que hable. Entonces el ejemplo que él lo pone es muy, muy viviente, muy aleccionador. Entonces, cuando Dios habló, porque Él es el verbo y en Juan 1:1, y el verbo se hizo carne. Pero este verbo también, al traer la palabra, trae la luz. O sea que Él, él produce la luz. Entonces, Él habla en cuanto a nosotros, que de ser salvos, antes de tener la salvación, estábamos en la oscuridad, estábamos en tinieblas. Cuando vino la luz a nosotros, cuando aceptamos al Señor, empezamos a discernir, empezamos a ver de que era la luz y las tinieblas. Entonces, poco a poco nosotros debemos de ir alejándonos de las tinieblas. Más adelante dice que no nos debemos juntar con los hijos de las tinieblas. Por otro lado, él dice que los jóvenes tienen más tinieblas que luz. Y algo importante que él menciona ahí, que primero viene la tarde y después viene la luz en la mañana. Bien significativo, porque después de la luz, ¿qué dice? Después de la mañana viene la tarde. Y a la tarde tiene la esperanza de que va a venir la mañana. O sea que nosotros no nos debemos de afanar, sino que únicamente debemos de pedirle al Señor que nos ayude a estar en la luz, porque nosotros por nuestros propios medios no podemos. El hombre, como dice ahí, la carne para nada aprovecha. Entonces tenemos que venir a la luz, que es la palabra de Dios, para que nos alumbre, que nos ayude, nos vivifique. De esa manera nosotros vamos a estar en luz, pero no por nuestros propios esfuerzos, sino porque la palabra ha venido a nosotros y nos ha dado esta luz. O sea que por otro lado, dice que debe haber una separación, tiene que haber una separación. O sea que es un cuarto requisito, dice que generar vida y crea el día y la noche. Por otro lado, el ser salvo es algo importante porque nos ha traído a la luz y hay una separación y en la separación tenemos el discernimiento. Pero él dice que tenemos que estar atentos en esta línea tan fina que existe entre la luz y las tinieblas, que esta salvación que ha venido a nosotros no la debemos desperdiciar, sino que debemos de más que todo cimentarla. Y a través de la palabra nosotros vamos a estar muy atentos a que si estamos pasándonos lo que es las tinieblas. Yo lo veo esto con el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol del conocimiento del bien y del mal, uno está todo el tiempo en ese árbol, pero debemos de orar para que veamos el árbol de la vida. Y lo mismo, pues, estamos en el árbol de la vida, estamos en la luz. Estamos en las tinieblas, estamos en el árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea que la Biblia tiene no solo un ejemplo, sino miles de ejemplos. O sea que como somos hijos de luz, nos recomienda que no nos mezclemos, que nos apartemos, porque nosotros somos hijos de las tinieblas. Y esto nunca lo había oído.
pero tiene mucha razón. Esta manera de él enfocarla, o al menos para ponernos el ejemplo, para que esta salvación se anuncie día a día en nosotros, para que nosotros tengamos esta oportunidad de poder disfrutar de la luz y desechar las tinieblas a través de la palabra de él, que la palabra de él es luz. Porque como dijeron los apóstoles, solo tú tienes palabra de vida eterna, y esa vida eterna es para siempre. Pero él habla que en la Nueva Jerusalén, pues ahí ya no habrá tinieblas, solo luz, porque dice que no habrá ni luz artificial, ni luz de los astros, sino que únicamente la luz del Señor. Ese va a iluminar a la Nueva Jerusalén. Amén. Amén, hermanos. Alabados al Señor por el estudio de vida de Génesis. Realmente el libro nos va introduciendo en los requisitos para la generación de la vida. Y es impresionante que, digamos, uno de los requisitos que se menciona acá es que pues haya luz, ¿verdad? Porque si no hay luz, pues podríamos decir que no se puede generar la vida. Pero uno de los requisitos para que haya luz, bueno, primero está que el espíritu se cierna sobre la faz de las aguas. O sea, el espíritu se tiene que mantener cirniendo, o no sé si se dice cirniendo, cerniendo, pero digamos, ese es uno de los requisitos. Luego, esto hace que, digamos, el Señor pueda hablar, que su palabra se pueda la luz llega a existir o llega a haber luz, y esa luz llega a producir vida. Entonces, digamos, en el orden es para nosotros como una experiencia, porque pongámosle, ¿verdad? La mañana que nosotros tal vez nos acabamos de levantar y no venimos de la muerte prácticamente, ¿verdad? Entonces nosotros inmediatamente tocamos la palabra del Señor, y esta palabra lo que va a producir es que va a producir vida, ¿verdad? Perdón, va a producir la luz, y esta luz lo que está haciendo es que va a producir la vida. Entonces, pero también es impresionante ver cómo es que el Espíritu de Dios está ahí, ¿verdad? Y eso me impresionó mucho, porque realmente, aunque nosotros probablemente nos alejemos, o tal vez nosotros no hemos tenido un buen día, o simplemente no hemos invocado al Señor, pero de todos modos el Espíritu de Dios está ahí. Ahí está el Espíritu de Dios, y eso es bien impresionante. Entonces, me gustaba esto, porque digamos en nuestra vida diaria y práctica nosotros podemos realizar esto, podemos ir a la palabra, y lo que va a ocurrir es que la palabra nos va a alumbrar, nos va a dar luz, ¿verdad? Y uno, digamos, luego en la parte 4 nos habla acerca de la separación que hay, ¿verdad? De la luz y las tinieblas. Y realmente significan el día y la noche, pero el hermano pone el ejemplo de que nosotros necesitamos hoy estar más en el día, pero esto tiene el significado de que las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Siempre que el Señor nos da luz, entonces nosotros tenemos la oportunidad de reinar a través de esa luz, y de realmente estar en la vida, y las tinieblas no pueden apoderarse de nosotros. Entonces, hoy en día, pues realmente nuestra experiencia debe ser esta. Debemos ir a la palabra continuamente. Esta va a generar la luz que nosotros necesitamos, pero esta palabra es simplemente el hablar de Dios, el hablar constante de Dios. Entonces necesitamos nosotros tomar la palabra de manera correcta. Pero también es impresionante ver que las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Siempre la luz va a prevalecer, ¿verdad? No podemos nosotros, no hay ninguna comunión entre las tinieblas y la luz, y por lo tanto en nosotros realmente cuando tocamos al Señor no puede existir estas tinieblas. Y esto me gustaba mucho, porque nosotros necesitamos hoy la experiencia de la luz, porque ella va a generar la vida para nosotros. Entonces, vivir en luz es vivir en comunión con Dios. Prácticamente las tinieblas denotan un juicio, denotan un desorden y un caos universal, pero cuando Dios habla, lo que produce es luz. Entonces, hoy en día nuestra experiencia debe ser que debemos de estar más tiempo en esta luz, y en la medida que nosotros vayamos avanzando en el Señor,
decía el hermano ahí de que no solamente vamos a estar como 4 horas en el día, sino que vamos a avanzar, inclusive va a llegar un tiempo donde, el hermano dice, vamos a estar muchas horas, ¿verdad? En este día o en esta experiencia de la luz. Entonces, ese debe ser nuestro anhelo. Realmente necesitamos ser motivados, necesitamos ser llevados a la experiencia de tocar la palabra y que esta genere luz en nosotros. Entonces, hermanos, las tinieblas y la luz no pueden tener ninguna comunión. En el aspecto práctico, nosotros necesitamos aprender a diferenciar la luz y las tinieblas. No podemos seguir viviendo por tiempos prolongados en las tinieblas. Necesitamos rápidamente salir de las tinieblas. Entonces, nuestra experiencia es bien práctica porque necesitamos, bueno, ya conocemos cómo es estar en tinieblas y cómo es estar en luz, ya tenemos como esa experiencia, pero realmente necesitamos practicar esto, ¿verdad? Devolvernos al Señor para salir totalmente de las tinieblas. Amén. Pues ya tenemos unos minutos. Está hermano Isaí, hermana Elena, Linda, si nos quieren compartir algo. Amén. Me gusta mucho esta parte del estudio vida cuando habla de la obra que el Señor que el Señor restauró y las 3 venidas de los 3 elementos que producen vida. Lo que habla el hermano aquí es que es bien significativo que al momento de que nosotros fuimos salvos, tuvimos la visita de estos 3 elementos, el espíritu, la palabra y la luz. Y a medida que venía, bueno, primero viene el espíritu a nosotros persuadiéndonos y moviéndonos, luego viene la palabra y esta palabra trae un resplandor que es la luz, que siempre dice aquí que disipa las tinieblas. Y cuando vino la luz a nosotros, pues las tinieblas que habían en nosotros huyeron y pudimos ser salvos. También el hermano dice que al venir estos tres elementos, el espíritu, la palabra y la luz, se producen 3 separaciones. Y la primera es que hay una separación entre la luz y las tinieblas. Me gusta mucho de que el hermano menciona aquí que pues al principio nosotros estábamos en tinieblas, por eso es que dice y fue la tarde y la mañana un día, porque nosotros estábamos en las tinieblas y venimos a la luz. Entonces, en nuestra vida cristiana experimentamos esto mismo, que quizá vamos a la reunión, dice aquí, escuchamos la palabra y bueno, somos alumbrados, pero a medida que regresamos a nuestros quehaceres cotidianos, pues vamos experimentando que la luz se va apagando, ¿verdad? Pero debemos tener fe, dice aquí que siempre que está la tarde, pues siempre hay un amanecer luego. Pero me gustaba mucho algo que decía aquí y es que conforme nosotros crecemos en vida, nosotros hacemos que nuestros días se alarguen y nuestras noches se acorten. Así que es bien animante y es alentador que podemos hacer que los días se alarguen si nosotros crecemos en vida. Así que el ánimo, para mí, veo esto, que yo necesito crecer en vida para no estar tanto tiempo en la noche. Y también habla aquí de que no solo en cuanto a mi crecimiento en vida, que es muy importante, sino también a no mezclarme con aquellos que no son hijos de luz, con aquellos que representan un yugo desigual y que hacen que nosotros volvamos a las tinieblas. Entonces, debemos mantener esta separación en nosotros cada día, tomando al Señor y permitiendo que estos 3 elementos, el espíritu, la palabra y la luz, nos visiten a diario para que nosotros seamos personas que tienen unos días más largos y noches más cortas. Es maravilloso que en la Nueva Jerusalén no hay noche. En la Nueva Jerusalén solo permanece la luz del Señor. Así que nuestro destino es estar en la luz y qué mejor ser entrenados en esta era a vivir en luz por medio de nuestro crecimiento en vida. Amén.
Todavía tenemos unos minutos. Muy bien. Pues qué lectura más maravillosa esta del estudio de vida de Génesis. Qué maravillosa lección. Eh, y vemos pues en esta tarde estas tres venidas del Señor. Debemos mantener en nuestra mente de qué estamos hablando. Todavía estamos hablando de Génesis, el capítulo 1 y los primeros versículos, donde se nos muestra la creación inicial, la creación adicional y también la restauración de la creación y cómo es que esto se lleva a cabo. La semana pasada vimos que el proceso de esto inició con la venida, con el cernir del Espíritu Santo. No sabemos realmente cuánto tiempo pasó entre esto o cuánto tiempo pasó la tierra bajo el agua, bajo este juicio, sumida en las tinieblas. Realmente no sabemos cuánto tiempo, pero pudo haber sido mucho tiempo, muy largo tiempo. Y tampoco dice cuánto tiempo se estuvo moviendo el Espíritu sobre la faz de las aguas, ¿verdad? Pero el primer paso fue esta venida, la venida del Espíritu. No nos referimos a la venida del Espíritu como cuando en el día de Pentecostés hubo ese bautismo en el Espíritu. No, no, no. Sino que es el Espíritu moviéndose sobre la superficie de la tierra que estaba cubierta de agua. Ese mover, esa es la venida del Espíritu. A esa venida se refiere. Entonces, esta venida del Espíritu constituye una condición positiva para que la vida eventualmente se produzca, ¿verdad? ¿La vida en dónde? En la tierra, porque de eso estamos hablando. Pero en cada uno de estos pasos hay una lección para nosotros. Entonces, la semana pasada y esos días anteriores vimos cómo es que la tierra estaba cubierta de agua y bajo tinieblas profundas. Y esto fue a causa de la rebelión de Satanás, de los ángeles que se unieron a él y de los demonios. Y estos tres fueron pues puestos en ciertos lugares. Satanás pues todavía está libre, anda en la tierra como león rugiente buscando a quien devorar y también se presenta delante de Dios con todos los demás hijos de Dios. Pero los ángeles caídos están en el aire, cautivos, en la atmósfera, cautivos. Y los demonios están en el agua y pueden poseer eventualmente los cuerpos humanos, pero están ahí restringidos. En el cuadro de donde el Señor Jesús estaba durmiendo en la barca que estaba en medio de una tempestad, vemos un cuadro muy claro acerca de estas huestes satánicas que están sujetas al Señor, donde Él da la orden, calla al viento y el agua enmudece y todo se calmó. Bueno, pero eso es la razón por la cual la tierra estaba sumida en las tinieblas y bajo las aguas. Estaba desordenada y vacía. Muchas veces esa es nuestra experiencia. Primero como no creyentes, pero aún como creyentes estamos viendo hoy que necesitamos estar muy, muy atentos porque necesitamos que haya luz, que es la última condición para que la vida se desarrolle. Entonces, primero vino el Espíritu. Luego vimos hoy que vino la palabra, que es la segunda venida. Entonces, la palabra vino a traer luz. Ese es el segundo requisito para que la vida sea generada. ¿En dónde? En la tierra, pero también en nosotros. En algún momento, la tierra nos representa a usted y a mí, a cada uno de nosotros. Cuando estamos ofuscados, cuando estamos muy, muy en nuestra mente natural, en la carne, pareciera que estamos bajo las tinieblas. Pareciera que las aguas nos cubren y no hay manera de salir de eso. ¿Qué necesitamos? Que el Espíritu venga. Pero no es que venga del cielo y nos cubra, sino que fluya desde nuestro interior, porque allí tenemos a Dios. Pero número dos, la palabra debe venir, porque la palabra trae luz. Y eso es bien, bien impresionante, ¿verdad? Que nos dice aquí el hermano, hablar no es algo insignificante. Si estoy vivo, debo hablar. Debo liberar esta palabra. Dios habló y la palabra que él habló trajo luz. Escuchen esto, la palabra siempre produce luz. Cuando estamos en una situación difícil, que eso corresponde a una situación de tinieblas, necesitamos proclamar la palabra.
Ir a la palabra, repetir la palabra, orar la palabra. La palabra del Señor siempre trae luz. Entonces, nuestra experiencia es esto. Cuando fuimos salvos, primero el Espíritu se ciernó sobre nosotros, ¿verdad? Luego Él nos habló por medio de sus palabras, por medio de su palabra. Recibimos esta palabra y esta palabra nos ilumina en nuestro interior. Entonces, cuando el Señor habla, recordemos esto. Siempre manda que la luz resplandezca en medio de las tinieblas. Y me impresionó esta palabra que dijo aquí el hermano. Que el hablar de Dios siempre produce luz. Cuando oímos a los hermanos, viene la luz y empezamos a ver algo más de Dios y algo más de nosotros. ¿Qué vemos de Dios? Lo rico y abundante que es Él. Cómo nos guía, cómo nos alimenta. ¿Qué vemos de nosotros? Nuestra carencia de Dios y nuestra necesidad de volvernos a Él cada día y cada momento. Todo lo que oye su palabra tiene vida. Y consideremos esto, ¿cómo nos regeneró el Señor? Por medio de su palabra. ¿Cómo se infundió en esa mujer María? Por medio de su espíritu y esta palabra. Luego, después de que la palabra viene y trae luz, este se vuelve el tercer requisito que garantiza que la vida que surja la vida. ¿Ya? Recordemos, ¿para qué es la luz? Inicialmente y especialmente es para disipar las tinieblas. Las tinieblas y el agua son un indicador del juicio de Dios. Cuando nosotros estamos en la mente y en nuestra carne, definitivamente estamos bajo juicio de Dios. Las cosas no producen nada, pero aleluya que vino el Espíritu, se ciernó sobre nosotros cuando fuimos salvos. Ahora que somos salvos, debemos permitir que el Espíritu se siga moviendo dentro de nosotros. ¿Desde dónde? Desde nuestro interior. Que Él fluya, que Él se mueva. ¿Por qué? Porque cuando viene el Espíritu, después viene la palabra. Por eso es importante que nosotros ejercitemos nuestro espíritu, oremos, estemos con un espíritu ejercitado al entrar en la palabra, al escuchar los mensajes, para que ese espíritu se mueva y la palabra venga y traiga luz. Entonces, me gustó este asunto de qué es lo que viene. Viene el espíritu, después viene la palabra y esto produce luz. Miren Juan capítulo 1, la luz. Bueno, que habla, ¿quién es esta luz? Cristo es la luz. Pero mire cómo era, en él estaba la vida, hablando del verbo, de la palabra. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Esta luz se constituye en esta vida que es luz. Esta luz, y esto es importante, resplandece en las tinieblas. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas nunca podrán vencer la luz. La luz siempre disipa las tinieblas. Cada vez que viene la luz, las tinieblas huyen. Cuando usted sienta que hay tinieblas en su casa, que hay tinieblas en sí mismo o en sí misma, necesitamos proclamar la palabra. La palabra trae esa luz que resplandece y disipa las tinieblas. A veces no es necesario siquiera reprender a Satanás. Empezamos a repetir su palabra, viene la luz y la luz disipa las tinieblas. Las tinieblas no pudieron vencer a Cristo y no lo pueden vencer nunca. Vamos a rápidamente, ya voy dentro. Debemos recordar estas tres venidas. ¿Cuáles son estas tres venidas? Primero, la venida del Espíritu, cerniéndose como una gallina cubre su nido con huevitos y se mueve, se acomoda para cubrir completamente. Luego, la segunda venida es la venida de la palabra o el verbo. Y después viene la luz. Ahora, ¿qué producen estas tres venidas? Ya en conjunto, que venga el Espíritu, que venga la palabra y que venga la luz. Estas tres cosas, estas tres venidas producen separaciones o divisiones entre algo y lo vamos a ver. La primera separación, y es lo que vamos a cubrir hoy nada más, es la separación entre la luz y las tinieblas. Y es importante que veamos esto. ¿Qué tiene como fin esta separación entre la luz y las tinieblas? Que se muestre una distinción entre estas dos cosas. ¿Entre qué cosas? Entre el día
y la noche, entre el día y la noche, donde la noche representa un tiempo que es, digamos, negativo o produce pérdida, porque la noche está asociada con esta oscuridad o tinieblas, ¿verdad? Y la luz con el día es algo positivo, ¿verdad? Entonces miren cómo nos pone aquí el ejemplo del hermano para que entendamos. Una vez que fuimos salvos, nosotros realmente no teníamos ningún discernimiento. ¿Qué es discernimiento? Poder separar, poder distinguir, ¿verdad? Poder distinguir entre la luz y las tinieblas. Hace algún tiempo cubrimos este tema explicando, y creo que aquí lo vamos a ver más adelante, que qué cosas son luz y tinieblas. A veces hay cosas que hacemos que no necesariamente son malas, pero son oscuras, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender y llegar a distinguir esas cosas oscuras y rechazarlas, no seguir haciéndolas, ¿verdad? Cosas que no son necesariamente malas, pero son oscuras. Por ejemplo, algunas cosas mundanas no son necesariamente malas, pero son oscuras, pertenecen a la noche. Pero ese discernimiento no lo teníamos y probablemente todavía no lo tengamos completamente. Pero aquí dice que después de pasar un tiempo con el Señor y seguir adelante con el Señor, gradualmente se produjo una separación dentro de usted. Esa experiencia pueda que la necesitemos aún y de veras constantemente la necesitemos. Que venga el Espíritu, que venga la palabra, que produzca luz para que produzca dentro de nosotros esa separación. ¿Qué tal esos chistes que no son convenientes contar? Pero son graciosos. Sí, tal vez no es malo, pero ¿cómo es? Es oscuro. ¿Verdad? Esas palabras que decimos, dejar fluir la emoción negativa y ofender o maltratar a alguien, tal vez no es tan negativo, me estaba defendiendo, pero ¿qué es? No es tan malo, pero es oscuro. Necesitamos llegar a tener ese discernimiento que lo produce pasar tiempo con el Señor, seguir adelante con el Señor y que se den las condiciones para que esta vida se desarrolle, que son la venida del Espíritu, la venida de la palabra y la venida de la luz. Produce esa separación, esa distinción, que podamos distinguir entre lo oscuro, entre la noche y el día. Mire, aquí dice, probablemente su primer día fue solo de 4 horas y luego 20 horas de noche, ¿verdad? Dice, no importa cuán largo haya sido, fue su primer día. Esa es nuestra experiencia. Probablemente nuestros días sean muy cortos y nuestras noches muy largas, ¿verdad? Dice aquí, alabado sea el Señor, después de 10 horas de noche usted vino a una reunión y en esa reunión que vio la aurora, amaneció, ¿verdad? No importa el horario, pero nuestra experiencia, a pesar de que sea de día, puede que sea de noche. No sé si se entiende esto, pero es importante, ¿verdad? Que eso pasa, ¿verdad? Entonces dice aquí, fue un nuevo día, usted gritó aleluya, luego fue a estudiar o a trabajar y ¿qué pasó? Volvió a anochecer. Pero no nos desilusionemos, ¿verdad? La tarde es una señal de que la mañana vendrá y eso es importante. También cuando usted esté en la mañana, prepárese para el regreso de la tarde. En Génesis 1:5 nos dice la mañana y tarde. No, perdón. En Génesis 1:5 no dice mañana y tarde, sino dice tarde y mañana. ¿Por qué? Porque salimos de la noche y fue la tarde y la mañana el primer día. Alabado sea el Señor. Entonces, esta distinción es muy importante que la lleguemos a desarrollar, ¿verdad? Que distingamos estas cosas, esas conversaciones, por ahí mencionó algo linda, estas personas con las cuales ni siquiera tenemos que frecuentar o a veces nosotros mismos buscamos ir a oír esas cosas que nos traen la noche. Entonces, ¿qué corrige esto? ¿Qué es lo que nos ayuda a que haya esa separación? Las 3 venidas del Señor que hemos visto hasta ahora, que es que el Espíritu se mueva, que el Espíritu se cierna sobre nosotros. Eso podríamos decir que es un espíritu ejercitado. Invoquemos al Señor, leamos su palabra, oremos y leamos, escuchemos a los hermanos. ¿Cuánto mensaje hay en YouTube? ¿Cuánto mensaje podemos escuchar en Zoe Radio, por ejemplo? Oír himnos, oír la palabra del Señor, ¿verdad? Eso nos va a ayudar a mantenernos con el Señor moviéndose dentro y sobre nosotros. También necesitamos la palabra del Señor. Leer la palabra, escuchar la palabra, trae como resultado luz
y entonces surge esta primera separación, ¿verdad? Y creo que lo que les mencioné acerca de las cosas que no son tan oscuras, pero son noche, lo vamos a ver más bien adelante con el asunto de la separación de las aguas. Y vamos a darnos cuenta que esto es bien, bien impresionante y bien práctico, sumamente práctico, que necesitamos, como decía un hermano, me decía, es que tenés que aprender a vivir, ¿ah? Y eso es lo que todos necesitamos, aprender a vivir, lidiar con las situaciones, lidiar con nuestras emociones, ¿verdad? Alimentarnos bien, comer lo que debemos comer, tomar el agua suficiente, por decir algo, pero pues por alguna razón nos gusta o hacemos inconscientemente cosas que nos hacen daño. Así que amén, hermanos y hermanas, por este mensaje. Hay más que comentar en este ejemplo, pero la otra semana veremos la separación entre las aguas que están bajo la expansión y las aguas que están sobre la expansión, que es esto que cubre la creación del Señor, la creación original, la creación adicional y lo que restauró y lo que está siendo restaurado. Amén. ¿Alguien quisiera decir algo ya para cerrar? No, solo un favor, hermano, si me pudiera compartir dónde nos vamos a principiar la semana entrante. Espera que tú hay la fecha ahí. Así como no. Solo para tomarle foto, por Claro favor. que sí. Voy a hacer un poquito para que esto me tapa. Ahí está. Bueno, gracias. Muy Ahí bien. estamos. Son fascinantes los estudios vida. Especialmente me gusta mucho, pero pues todos son fascinantes y profundos, y en cada página conocemos más del Señor, más de nosotros mismos, y nos hace volvernos a Él y luego perseguirlo porque es tan rico, tan abundante. Amén. Amén. Pues muy buenas noches a todos, hermano Jorge. Buenas Marlon, noches, familia, hermano. Manelena, hermano Isaí, Linda. Feliz noche. Feliz noche a todos. Amén, hermanos. Feliz noche. Feliz noche. Hermano. Noche a todos, Dios los bendiga. Gracias. Bien, Santa, un abrazo. Gracias, igual.